Hoy es jueves 9 de marzo de 2023, nuestra jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de nuestro programa institucional, la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el efecto llegamos a la edición 290 y el tema es la masacre de 11 soldados orgánicos de la tercera división del ejército, acción que fue perpetrada por narcoterroristas de las FARC en el sitio conocido como Timba, área rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, en 2015. Este hecho, como lo analizaremos, tiene unas profundas connotaciones de manipulación política, una aberrante metodología de presión psicológica y un desfase del gobierno del señor Juan Manuel Santos en su no ocultado afán de conseguir un premio Nobel de Paz. Y a esto se le suma un acto de indisciplina táctica, de mala conducción de la patrulla por parte de los dos suboficiales que estaban al mando de esa unidad terrestre, que incumplieron las medidas elementales de seguridad y, como se dice en términos coloquiales colombianos, dieron papaya y fueron sorprendidos por las FARC. Este fue un hecho que causó una conmoción total en el país, un repudio generalizado eh, en todas las capitales principales. Seguidores del Centro Democrático y ciudadanos en general se manifestaron colocando flores en las alrededores de los cuarteles militares. Hubo muchas declaraciones públicas críticas y el señor Santos, forzado por las circunstancias, eh, tuvo que echar atrás la medida que había tomado unos meses antes de suspender los bombardeos contra los campamentos de los bandidos y ordenó nuevamente que se bombardearan los campamentos y de inmediato, con la información de inteligencia técnica que estaba brindando Estados Unidos, se localizaron varias guaridas y cayeron secuencialmente importantes cabecillas de las FARC, como Jairo Martínez, cuyo caso ya lo vimos aquí, y otro bandido que le decían el Becerro en el Urabá, que también estuvimos analizando ese caso aquí ya hace un par de meses. Entonces, lo que vamos a ver hoy es muy interesante, que demuestra la falta de carácter de un gobierno, cómo influye en las decisiones de una nación. Por eso hemos insistido muchísimas veces en la Fundación que quien quiera hacer política en cualquiera de los niveles del manejo del Estado debe ser muy consciente que sus decisiones, sus firmas, sus votos en las decisiones colectivas tienen un peso grandísimo en el futuro de un país, en el futuro de vidas humanas, en el desarrollo de una región y en la seguridad de todos los gobernados. Infortunadamente, los dirigentes políticos no lo interpretan así y están pensando a toda hora en sus prebendas personales, y por eso en países como el nuestro, nuestra bella Colombia, ocurren sucesos tan lamentables por falta de claridad política y de tener el concepto del manejo estratégico y la visión de los estadistas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de la aparición de varias cuadrillas de la FARC en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales en ese extenso territorio conformado por cumbres y valles muy fértiles de la cordillera andina, donde los fascinerosos han constituido una retaguardia autodenominada Comando Conjunto de Occidente. Por tal motivo, nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta con un video en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra los habitantes de nuestro país. En este caso específico, el área rural del municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, de gran importancia estratégica por su cercanía a Cali como parte del proyecto general del Partido Comunista de la toma del poder. Mi coronel, por favor, nos presenta ese testimonio. Claro que sí, mi coronel.
Hoy es jueves 9 de marzo de 2023. Nuestra emisión 290 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento del Cauca. ¿Cuál es la importancia geoestratégica de esta región y en particular del convulso municipio de Buenos Aires para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista? Bueno, mi coronel, comencemos por decir que la cercanía con Cali y encontrándose prácticamente en el camino de Cali a Popayán y sobre la articulación del valle del río Cauca entre el valle de Pubenza y el valle del Cauca, como se llama en Cali, del río Cauca, le da ya una importancia capital a este municipio de forma alargada que está ubicado al norte del Cauca y al sur del valle. Inclusive limita con Jamundí por el norte y si se cruza la cordillera llega a Buenaventura y que así estará en el Pacífico, como lo veremos en el mapa. Este municipio desde hace ya varias décadas ha estado en la mira de los terroristas de las FARC. Inicialmente lo utilizaron como una retaguardia de formación de estructuras de apoyo a la actividad armada y poco a poco fueron incrementando las acciones violentas y como vemos aquí en el resumen que nos presenta la infografía, dentro de los 410 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, es siempre grande, no es tan pequeño. Ahora, entre 1990 y 2013 ocurrieron 36 acciones terroristas por parte de las FARC contra sus habitantes de cierto nivel, o sea que son las que se le da más trascendencia. No quiere decir que no hubo otras acciones de menos dimensión mediática como secuestros o asesinatos, desplazamientos de campesinos, eso también lo hubo, pero dijéramos más grandes ya de asaltos, de combates, de ataques a la fuerza pública de manera masiva, 36 en un lapso de 23 años. Entre los aspectos de resaltar es que tiene 3 resguardos indígenas en una zona, como decimos, muy cercana a Cali y en un sector estratégico muy importante, lo cual indica que las FARC han tenido un proceso de acercamiento y de conversación permanente o de intimidación en algunos otros casos con estas 3 comunidades, 3 etnias indígenas que hay en el sector. En el año 2011 se calculó que todo el municipio, su avalúo catastral estaba en 57.000 millones de pesos. Muy poco, pero pues es el valor que le dan a la tierra ya porque mucha tierra aún está sin explotar y hay terratenencia y como sabemos todos, el gran problema de Colombia es que hay muy poco predio con catastro actualizado y con catastro regular que pague impuestos. Entonces son cálculos aproximados que hacen con base en los que pagan impuestos, que desde luego eso indica que los ingresos de los municipios son siempre insuficientes y dependen de las transferencias de regalías que les hace el Estado central. Tenemos que en lo urbano para esa época había 1.100 predios urbanos y 8.000 predios rurales, o sea, un total de 9.000 predios avaluados en 58.000 millones aproximadamente, pues realmente significa que la tierra no está ni valorada en lo que es, ni explotada adecuadamente, ni mucho menos reglamentada catastralmente para que aporte los ingresos fiscales que debería aportar, pero como tampoco hay inversión y la guerrilla saca corriendo a los campesinos, entonces peor todavía porque
son territorios productivos que no tendrían tampoco cómo tener el recurso para pagar esa taxación predial. Al mirar el mapa del departamento del Cauca, antes de entrar en materia del municipio más específicamente, el departamento del Cauca está dividido en varias regiones, que es la región Pacífico, que la componen esencialmente 3 municipios muy conocidos ya en nuestro espacio académico, que son el municipio de Guapi, Timbiquí y López de Micay. Los 3 están sobre el Pacífico y tienen una gran riqueza sin explotar y una gran influencia del narcotráfico y la guerrilla en la parte baja de la cordillera occidental, que la vemos aquí, y el inicio de la selva tropical que se ve aquí en este sector. Con muy pocos sistemas de vías que están en construcción o que son de muy mala calidad. Este sector muy lleno, muy nutrido de aguas que nacen en la cordillera o que brotan en lo que llaman los ojos, así le dicen los indígenas y los campesinos, un ojo de agua dentro del territorio ya plano. Nacen en Cundinamarca y Boyacá y la zona andina lo llaman los manantiales, allá le dicen el ojo de agua. Entonces, de ahí brota también de la tierra y en su recorrido va recogiendo otros ojitos de agua y va formando otros cursos. Tenemos una zona centro muy importante que tiene parte valle y parte cordillera y que une a la cordillera occidental con la cordillera oriental. Aquí las vemos. Esta es la occidental, esta es la oriental y por la mitad pasa la carretera panamericana y se forma el valle de Pubenza con el río Cauca. Al sur tiene otros municipios que limitan con Nariño que últimamente han tenido mucha influencia del narcotráfico. Al suroriente tiene tanto la bota caucana, que es una zona muy especial porque es selva tropical amazónica prácticamente toda, y es como la interacción de la cordillera oriental, alcanzamos a ver aquí, perdón, central, cordillera central con las selvas del Caquetá. Lo que pasa es que aquí la cordillera central y la oriental están casi juntas, porque no se ha formado bien todavía el río Grande de la Magdalena. Entonces nos da una idea muy amplia de lo que es esta región y en general el Cauca. Y al oriente hemos visto que son los municipios sobre la cordillera central que tanta historia tienen de violencia e inclusive aquí comenzaron la falsa aparición con el asalto terrorista de Tiro Fijo a Inzá, Cauca y el asesinato de las monjas. Y al norte, donde está ubicado el municipio de Buenos Aires, aquí lo vemos, al norte donde están estos municipios también ha habido mucha conflictividad y limita prácticamente con la ciudad de Cali y es parte de la zona que colinda con Pradera y Florida que tanto insistieron los bandidos que les desocuparan. Entonces, como hemos dicho siempre, lo reiteramos, el departamento del Cauca es una muestra de Colombia. Lo único que le falta es desierto, pero tiene mar, tiene selva tropical costanera, tiene 2 cordilleras, tiene el valle grandísimo de Pubenza, donde nace o donde va creciendo el río Cauca para unirse ya al valle del Cauca al norte, tiene cordillera muy agrícola al sur, tiene la parte del macizo que es volcánica y también una buena posibilidad de desarrollo agropecuario, industrial, pero además con muchas zonas que se podrían explotar turísticamente como zonas termales, de aguas termales. Y al sur se empata, se integra con la selva amazónica. Y por el oriente, pues llega con la cordillera central a caer al valle del Río Grande de la Magdalena en el departamento del Huila y en el departamento del Tolima. Limita por el sur con Nariño y está a un paso del Ecuador. Y aquí al sur también limita con el departamento del Putumayo y está muy cerca todavía, más cerca del Ecuador y del Amazonas porque inclusive puede llegar por el río Caquetá. Es un departamento de un valor geoestratégico fundamental.
E internamente tiene una gran cantidad de etnias indígenas que han sido manipuladas por la izquierda armada y desarmada para generar conflictos que vienen desde la época de la colonia con el dominio español y que se han acrecentado con la manipulación dialéctica de estas comunidades. Departamento supremamente interesante, con una raza muy especial. Allá se encuentra de todo. Se encuentra en el Pacífico mucho afrodescendiente, lo mismo en el Valle del Patía, encuentra mucho afrodescendiente, encuentra en el centro, en Popayán, personas de raza, o mejor, la mixtura, la mezcla, el mestizaje del español con el criollo. También hay algunos de raza blanca, muy pocos, y mucho indígena proveniente de todas las regiones del Cauca. Y al sur encuentra también colonos, campesinos provenientes de otros departamentos, o una interacción con su vecindario del Huila y del Tolima. Por donde se le mire, el Cauca tiene muchísima riqueza etnográfica, cultural, tiene unas muestras culturales muy interesantes de cada región y completamente diferentes. La cultura del Pacífico, alegre, bullanguera, de sangre caliente, muy diferente al subir la cordillera y encontrarse a la cultura indígena que trae esos ancestros de los incas y de la mixtura que tuvieron incas con pijaos y con muiscas. Es todo un entorno muy interesante. Además de la riqueza de los suelos, la belleza de las tierras, la calidad de los productos agrícolas y, como no le podía faltar eso, una larga tradición de movimientos telúricos que varias veces han afectado la región y que han causado problemas graves. Es un territorio que, de remate, es el de que más presidente le ha dado a Colombia, el departamento del Cauca, e infortunadamente por su ubicación geográfica y por esta diversidad y por la falta de visión de quienes han gobernado el país y la región, uno de los más atrasados. Y al verlo en el mapa de Colombia, encontramos que el departamento del Cauca une el Pacífico con la Amazonía y con las tres cordilleras, y está a un paso del Tolima y por ende a un paso de Dinamarca. Lo que faltan son vías, pero ese departamento tiene todo lo que articularía una gran región que la tenemos olvidada. Y si miramos la riqueza ecoturística que habría aquí, además de riqueza pesquera al frente, es algo que todavía los colombianos no tenemos ni idea de lo que hay ahí. Interesante departamento. Y aquí vemos nuevamente que el municipio está ubicado en el centro norte del Cauca, que limita inmediatamente con Jamundí, y al estar en Jamundí está en Cali. La distancia entre Jamundí y Cali es muy corta por la vía panamericana. Y que al cruzar hacia el occidente está en López de Micay, cruza la cordillera y cae al Pacífico. Entonces es un área de mucha importancia para las FARC, porque aquí en López de Micay hay muchos laboratorios de coca, de procesamiento de coca en cocaína y de estructuras de las guerrillas de las FARC. En López de Micay, en Timbiquí, y entonces permite que se mueva, y en Guapi, permite que se muevan los terroristas en una forma muy amplia por esta zona. De remate, por el norte está el nacimiento del río Naya y va cayendo por el Naya hasta salir al mar Pacífico, y a lo largo de la parte ya más navegable, mucho más comercial y más geoeconómicamente habitada, en el Naya ha habido muchos conflictos por la presencia de diversos actores armados y en las últimas 2 o 3 décadas por el tráfico de cocaína. Entonces, el municipio de Buenos Aires también hay metido. Y prueba de ello es que muy cerca de ese lugar cayó Alfonso Cano en combate. Al mirar la ubicación geográfica aquí con los municipios lo vemos más claro. Alfonso Cano murió aquí en Suárez, el límite es con Morales, al sur de Buenos Aires. Y si se sale a la carretera
destapada a la principal en Santander de Quilichao, pues de Morales está máximo a 2 horas, hora y media, hora y 45 minutos en Cali, y también a 1 hora, hora y media de Popayán. Entonces, Buenos Aires, a pesar de que no se ha desarrollado como es, y con los problemas que hay desde la construcción de la represa que se hizo allá, la hidroeléctrica en el sector, y la cercanía con Santander de Quilichao, ha sido un municipio de bastante conflictividad y de bastantes problemas que articulan todo el entorno que la dirigencia política del Cauca no ha podido resolver por que la diferencia que hay entre el desarrollo que ha logrado la ciudad de Popayán, que está en la capital, o el que ha logrado Cali, que está al norte de toda esta región, frente al atraso y el olvido estatal en los demás municipios del Cauca, es marcado. Uno sale de Popayán, claro, en Popayán hay todavía mucha pobreza y hay dificultades, pero es una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado. Y en 1 hora, en 2 horas está en el Tambo, por ejemplo, que es uno de los municipios más afectados por el narcotráfico. Y es como si hubiera cruzado el túnel del tiempo. Allá todavía se vive en una época muy al estilo colonial, de carreteras destapadas, pobreza, insuficiencia de servicios públicos, y eso a 1 hora, hora y media de Popayán. Igual ocurre con los demás municipios. Entonces los contrastes de este departamento son impresionantes y es mucho lo que hay por hacer y lo que no se ha hecho para integrar esa región al desarrollo nacional, y Buenos Aires no es la excepción. Además, con el vecindario estratégico que tiene, tampoco se le ha dado la importancia a todo este norte del Cauca. Y aquí miramos unas fotos que nos dan más la razón todavía de lo que estamos diciendo. Es increíble que esta gente, que estos campesinos, parece que fuera una foto tomada y convertida a color de comienzos del siglo XIX-XX en Colombia. Las cercas de madera, la trocha por donde los campesinos se mueven, y por ahí se mueven los jeeps, los campesinos todavía con la mula cargada de productos, y ellos desplazándose a pie por la región en unas condiciones que no corresponden al desarrollo agroindustrial del mundo moderno. Y vemos las dos fotos de las chivas típicas que son muy típicas y muy atractivas por los colores, como lo hemos hablado, y por la creatividad de los lugareños para ponerlas bonitas, y con este capacete en la parte superior que lo llenan de todo. Cuando es el día de mercado, ahí suben personas, suben animales, suben carga, productos, sin ninguna seguridad, con unos carros que el mantenimiento no es que sea el mejor, y por unas carreteras destapadas que llegan todos adobados de polvo cada vez que el recorrido, como se nota aquí, con unos riesgos de accidentes permanentes, y estas personas trepadas sobre eso sin ningún cinturón de seguridad ni ninguna medida. Y aquí vemos hasta colgados de los soportes laterales que tiene ahí, los patines laterales, y así se mueven. Y eso es lo que vemos en el campo, y el Ministerio de Transporte no tiene ni dientes, ni uñas, ni medidas para que la Policía Nacional, que tampoco tiene los medios suficientes, pueda controlar que si quieren tener estos carros, los tengan con el mantenimiento al día como debe ser, y que nunca transporten personas en estas condiciones. Pero al contrario, si uno observa un día de mercado en Colombia, estos vehículos completamente atiborrados, gente de pie, otros trepados aquí, y además algunos que bajan al pueblo, toman trago y se suben allá en estado de embriaguez. Es increíble lo que nos ocurre, pero nuestra realidad, y vemos la calidad de las vías. Esto es reiterativo en toda la región andina. Y al ver el municipio, la construcción, lo vemos que está sobre una especie de semiplanicie en la parte baja de la cordillera, muy deforestada, los alrededores, con los riesgos que ya conocemos y que suelen ocurrir. Entonces es un panorama muy amplio, es como un conocimiento de geografía nuestra, pero como también nos sirve para ubicarnos qué es lo que tenemos y lo que no hemos desarrollado. Adelante, mi coronel. Coronel, nos ha dado usted un magnífico retrato de un maravilloso departamento.
con su cultura africana en el Pacífico, aborigen en la cordillera, española en su capital y amazónica en el oriente. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Buenos Aires para el proyecto terrorista de las FARC sobre el occidente colombiano, en especial las ciudades capitales de Cali, Valle y Popayán, Cauca? Pues mi coronel, como ya lo vimos por la ubicación geográfica, ayuda y coadyuva a eso, a que las FARC hayan pensado desde el principio del Partido Comunista que ese era un epicentro grande. Y entonces trazaron dos objetivos fundamentales para la toma del poder. Uno, avanzar desde las republiquetas independientes hacia el norte, con un embrión cancerígeno que irradia todas las, o irriga mejor todas las vertientes clandestinas del cáncer que hacen tanto daño a un cuerpo humano. De la misma manera, pensaron irrigarlo desde el sur del Tolima, el norte del Huila, etcétera, del Sumapaz hacia Bogotá. Pero si se mira geográficamente a la inversa, es decir, hacia el suroccidente, también están más o menos equidistantes con la ciudad de Cali. Entonces, en ese sentido, los dos departamentos, Cauca y el Valle, son fundamentales para un proceso geoestratégico a largo plazo de inserción de células terroristas enfocadas en la toma del poder. Ese sería el valor allí. Mi coronel, ¿quiénes son los actores intelectuales y materiales del ataque terrorista de la masacre de 11 militares perpetrada por el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC, con tropas de la Tercera División del Ejército en área rural del municipio de Buenos Aires, en el año 2015? Son estos tres zampones que están en la foto, alias Pablo Catatumbo, Jorge Torres Victoria, este otro Pacho Chino, que inclusive cuando cayó Cano se pensaba que había muerto y hasta los medios publicaron que era uno de los muertos, pero no cayó ahí. Y este otro delincuente, que es de los fundadores de las FARC, que fue guerrillero liberal de la época de los 50 y se convirtió en guerrillero comunista luego al lado de Tiro Fijo, es el más conocido como Miguel Pascuas o el Sargento Pascuas. Este delincuente era el jefe de la región, este era el que cometía las acciones y este era el jefe superior de todos, que ya estaba en Cuba y desde allá seguía dirigiendo las acciones criminales de las FARC en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Como ya lo veremos más adelante, ahí hubo un rifirrafe con el señor Santos por el tema de las imposiciones que le hacían las FARC en Cuba y ordenaron cometer esa masacre y los tres responsables de ella son estos. Obviamente, el señor Catatumbo ahora es honorable senador protegido por el Estado. Este delincuente fue el primero que llegó a una universidad en el Cauca y fue un escándalo mediático muy fuerte que no se ha firmado todavía el pacto FARC-Santos y este antisocial fue y dio una conferencia ya en la Universidad del Cauca hablando de la justicia en Colombia y de la justeza de su revolución armada comunista. Este sí es un sujeto netamente campesino, muy habilidoso en la dialéctica comunista, ya está bastante avanzada su edad, pero entre pecho y espalda carga todos los crímenes de las FARC en la región, porque desde los años 60 que aparecieron las FARC en Marquetalia, siempre fue el cabecilla principal de la sexta cuadrilla y de todo lo que se movió en esa región. Entonces no hay una sola acción criminal que se haya cometido en el Cauca entre 1964 y 2016-17 en la cual este delincuente no haya tenido alguna parte en la decisión o en la ejecución personal. Muchísimos asaltos, ataques terroristas, emboscadas, asesinatos de policías, de soldados, de civiles, robo de tierras, narcotráfico, todo lo que ha ocurrido en ese bello departamento del Cauca en ese periodo de 50 años estuvo presente este antisocial, alias el Sargento Pascuas. Entonces los tres son los responsables de eso. Habida cuenta de que este hecho ocurrió en el año 2015 durante el laxo gobierno de Juan Manuel Santos, en plena vigencia de la cuestionada negociación en Cuba,
¿Cómo podría evaluarse la conducta del mencionado mandatario? Pues la calificación que obtendría el señor Santos en torno a este caso específico, si se tabulara de 1 a 5, le pondríamos 1, porque ahí es donde comienza el problema. Estamos hablando que esto ocurre en abril de 2015. Si volvemos atrás la memoria a lo que ocurrió, inician con mucho bombos y platillos las conversaciones en Cuba. A finales de 2012 se firman acuerdos, protocolos de que esto va y viene, ferias y fiestas de Navidad, un supuesto cese bilateral de hostilidades durante el fin de año y reinicio de las acciones en enero, y lo que ha sido más o menos el montaje mediático de ese show. Transcurre el 2013 y se va todo el año en el cuento de la reforma agraria, que nunca comentaron nada y discutían, y había un pacto de que solamente al final de cada periodo salían un representante de los bandidos y un representante del gobierno y daban una especie de rueda de prensa, pero eso nunca se cumplió. Las FARC llenaron allá en Cuba la mesa de pseudo periodistas de ellos y de amigos, y la holandesa Tania se movía como pez en el agua con todos los medios de comunicación europeos, estadounidenses y canadienses, y donde se hablara en otros idiomas, porque ella es políglota, dándole toda esa trascendencia internacional. Y el gobierno Santos se aguantó eso, porque el señor quería su premio Nobel de Paz. Y entre tanto, él viajando por el mundo haciendo el show de que estaba haciendo la paz y que necesitaba el premio. Entonces, terminó el 2013 y comenzó el 2014, y fue de muchas tensiones, que iban a suspender los bombardeos, que los campos minados, que un acuerdo con los bandidos para que ellos pusieran un grupo de delincuentes y anduvieran con el ejército por las zonas donde había minas y se iban desenterrando, pero que había campos minados que no se podían determinar dónde estaban porque los que los pusieron estaban muertos. Y la larga historia, que a la final lo que les permitió es que todavía se están desenterrando campos minados, y lo hacen los bandidos a cuentagotas, y ahí tienen un sueldo permanente y un espectáculo permanente, porque como es tan peligroso, entonces toca buscarlos y detectarlos, y entonces duran 6 meses desenterrando las minas que podían desenterrar en un día, y luego dicen que en otro municipio hay otra parte, y ahí siguen manipulando y viviendo del Estado y deslechando al Estado con un poco de ONGs izquierdistas que son las que manejan eso. Entonces llegó el final del 2014 y se armó la grande, porque Iván Márquez dio una declaración que estancó los diálogos, y realmente ahí se estancaron, eso no avanzó más. De ahí para allá no avanzó más, sino hasta cuando fue la canciller y el hermano Santos y les dijo que firmaran, pero ahí se estancó. El día que Iván Márquez dijo, es que nosotros estamos negociando es de Estado a Estado, y lo que hay que hacer es un armisticio. Palabras mayores, ¿no? Y ahí se armó. Entonces Santos mandó traer a un tipo que ha sido bandido en El Salvador, y se reunieron a sufrir 15 días comiendo grandes viandas en la casa de huéspedes del gobierno en las Islas del Rosario, y ahí con el terrorista salvadoreño y con otros que tenían que ver con los palestinos, y otra persona, no recuerdo bien de dónde era, que los estaba asesorando, y los pobres sufridos que han estado todo el año trabajando se fueron a trabajar muy duro en Navidad, reunidos en la casa de huéspedes a la orilla del mar, en un sufrimiento físico inenarrable para los pobres trabajadores de la paz en Colombia. Conclusión, las FARC dijeron que unilateralmente hacían un cese al fuego, pero que esto se iba a romper porque Santos no tenía voluntad, y Santos, moviendo cielo y tierra, entonces ordenó suspender los bombardeos y ordenó que los bandidos se integraran a los soldados en la búsqueda de las minas, que es lo que acabamos de contar. En Cuba, entonces le dijeron que ellos tenían que enviar unos delegados a Colombia a que socializaran la nueva forma de la paz, porque esto estaba en riesgo y que había que seguir hablando. Y fue cuando ocurrió el asalto y la destrucción, o el asalto y el asesinato de estos soldados, y la respuesta fue la que ya sabemos, de que el gobierno de Estados Unidos le entregó la información exacta de las coordenadas y los campamentos donde estaban,
y hubo la reacción de Santos, que fue forzado por las circunstancias, no porque él lo quisiera. Lógico, como hábil político trapacero que es, le dio la vuelta y dijo que ese era, que él tenía la llave de la paz. Él es muy artimañoso para manejar las cosas, pero tiene una responsabilidad total, precisamente porque por andar en esas artimañas nunca fue claro ni ha sido claro con los colombianos. Mi coronel, ¿quiénes son los autores materiales del ataque terrorista y masacre de 11 militares perpetrado por el autodenominado Comando Conjunto de las FARC contra tropas de la Tercera División en el 2015? Bueno, podríamos decir que intelectuales, pues el secretariado de la FARC estaba en Cuba, ¿no? Que estaban en ese momento en Cuba negociando, pero ya los materiales son esos tres delincuentes. Catatumbo, que estaba en Cuba, Pacho Chino, que sí estaba aquí en Colombia, y el sujeto Pascuas, que toda la vida estuvo en el Cauca dirigiendo todas las actividades criminales. Entre los tres lo coordinaron e inclusive luego tuvieron el cinismo y la cachaza, como todos los bandidos tenían que ir a pasear por cuenta del Estado colombiano y a vivir vida sabrosa en Cuba y a reunirse con los comunistas de allá, los dirigentes, también llevaron a Pascuas y a Pacho Chino lo llevaron a Cuba, en contra de toda la reclamación que hubo por parte de quienes conocían el problema, que decían, estos delincuentes deben estar en la cárcel, no viajando escoltados a Cuba y regresando y dándose pantalla allá. Pero esos son los tres materiales, y los intelectuales, todo el secretariado de las FARC, Timochenko, Iván Márquez, Santrich y los que estaban en Cuba. Adelante, mi coronel. Bueno, parece que se cayó la señal. Mientras la reconectamos, vamos a ver aquí algunos. Mi coronel, ¿me Así escucha? siga, sí. ¿Cuáles Espérame. podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes del ataque terrorista y masacre de 11 militares perpetrado por las FARC contra las tropas de la Tercera División en el Buenos Aires, Cauca? Bueno, si miramos en contexto lo que pasa en estos tres departamentos, hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo del Comando Conjuntos Occidental dirigido por el terrorista Pablo Catatumbo. Y eso tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con ocupación geográfica, tiene que ver con ingresos de minería ilegal y el trabajo del Partido Comunista Clandestino y del Partido Comunista Legal y el asentamiento de todas las estructuras clandestinas. Entonces, cuantitativo porque aumentan en cantidad de bandidos y en territorios ocupados. Y cualitativo porque se van refinando y forman una escuela de pisas suaves en esa región también. Entonces quiere decir que en cada bloque de las FARC fueron formando escuelas de comandos pisas suaves que antes existían solamente en la zona del Yarí o de Casaverde en su momento. Ya toman la decisión que en cada bloque de frentes, de cuadrillas, formen esas escuelas y así cada vez son más refinados los cuadros político-militares de las FARC. Y la esencia comunista de que un cuadro forma otro cuadro, que es el secreto de fortalecer un partido político, lo desarrollan muy bien dentro de las FARC. El incremento del narcotráfico es sustancial, porque antes la relación de las FARC con el cartel de Cali fue de negocio, de control de insumos, de control de pistas clandestinas, de control de laboratorios o cocinas que llaman. Pero era sobre la Amazonía y desde allá les cotizaban, como dicen los bandidos de las FARC. Como el narcotráfico se traslada al Pacífico y a la parte baja de la cordillera, y ya hay narcotráfico en varios municipios del Cauca y de Nariño y del Valle, inclusive Chocó. Entonces, los recursos que financian la guerra del bloque occidental del señor Catatumbo, que tiene un prontuario pero extenso, no le alcanzarían 10 vidas para pagar encarcelado todos los crímenes que ha cometido y los delitos relacionados con el narcotráfico, etcétera.
pues van fortaleciendo las finanzas y la capacidad cuantitativa y cualitativa de este denominado Comando Conjunto Central, que como decimos ahora tiene su foco sobre la ciudad de Cali, ya que no pudieron hacerlo sobre Bogotá. ¿Qué otro antecedente hay? Que en el año 2008 muere Tiro Fijo y sube a la cabecilla principal de las FARC Alfonso Cano, y su plan es renacer. Ahí nos quedó plan, me faltó la L. Plan Renacer. El plan Renacer de Alfonso Cano es volver a las milicias guerrilleras, volver al grupo, a la acción guerrillera pequeña, no presentar combate frontal, afectar en 1000 partes a la vez al adversario, o sea, a las fuerzas militares y al Estado, retornar al secuestro, a la extorsión, replegarse mucho hacia las zonas de retaguardia estratégica para planear, evaluar, atacar, volver a regresar con la teoría del Che Guevara de picar como la avispa y regresar a la colmena. Hay una reorientación estratégica también para la época a partir del Plan Renacer y de los fracasos que tuvieron en Cundinamarca, especialmente con un caso que vimos aquí, que lo analizamos ya hace casi un año, tal vez, que fue el de la muerte de Mariana Pérez y la captura del negro Antonio, aquí en Sumapaz, cuando andaban con un bandido de una ONG que se dijo que él estaba secuestrado y andaba abrazado con los bandidos allá. Y esa ONG ha sido muy famosa por apoyar a los grupos terroristas en Colombia. Entonces se les dañó el regreso a Cundinamarca porque definitivamente ese gran intento que hacía Jojoy le salió mal y tomaron la decisión como secretariado de enfocar, sin olvidar a Bogotá, porque no lo han olvidado, enfocar sobre Cali la prioridad para partir el país por el Pacífico en dos, gracias al ingreso ingente del narcotráfico y la minería ilegal y las posibles salidas y articulaciones que tienen con el centro del país y la Amazonía. Entonces ahí hay un proceso interesante que muy poco se menciona en los documentos que tratan estos temas estratégicos de la guerrilla. Hay una ofensiva permanente en los 3 departamentos, Valle, Cauca y Nariño, y el artífice de esa es Pablo Catatumbo. Él es el que mantiene vigente todo eso, y Pacho Chino y el señor Pascua son los que le desarrollan esa tarea, son los que la impulsan. Claro, ahí aparecen más cuadrillas de bandidos, Carlos Patiño y otros que han sido conocidos y otros que ahora integran las supuestas disidencias. Inclusive hace poco cayó un tal Majin Buu, que era uno de esos delincuentes que más cometían delitos, y el otro fue el tal Guacho. Pero bueno, eso es historia de otro. Es simplemente decir que esa ofensiva permanente hace parte de los antecedentes de este caso. Como es obvio de suponer, estando Pablo Catatumbo y Alfonso Cano muy ligados en el desarrollo de este proceso, estos 3 aspectos, movimiento bolivariano clandestino, milicias bolivarianas y Partido Comunista Clandestino, van muy de la mano con el Plan Renacer, porque es la esencia de la ubicación y el control geográfico de las zonas para proyectar la revolución hacia la capital del departamento del Valle, Cali, hacia Popayán, hacia Pasto, hacia Quibdó y hacia las 3 ciudades grandes del eje cafetero que quedan dentro de esa línea de sur-occidente de Colombia. Hubo una serie de ataques terroristas sincronizados, fue aterrador lo que cometieron. Aquí fue cuando mencionamos hace también un tiempo, mencionaba aquí la utilización de artefactos explosivos letales de una manera artera. Verbigracia, el de los 2 indigentes que recogían cartones y reciclaban en Cali y les dieron 10.000 pesos para que llevaran un costal en dirección donde quedaba el comando de policía, y lo que llevaba era una carga para activarla, una carga explosiva para activarla cuando pasaran frente al, y asesinaron a las 2 personas, destruyeron parte del cuartel de policía, hirieron a un poco de personas civiles y policiales que estaban por allí. Y eso fue reiterativo, no fue el único. Hemos visto aquí lo de la bicicleta bomba en varios lugares, la motocicleta llena de explosivos en Zacauca, la vimos también hace unos días aquí, ataques a Inzá, ataques
Totoró, Jambaló. Inclusive nos quedó claro que esos municipios, Calibío, Jambaló y Totoró, han tenido más ataques guerrilleros que en todo el país y eso se olvida. Mucho narcotráfico relacionado con crímenes en la región del Pacífico, enfrentamientos con los mal llamados paramilitares. Una historia larguísima. En resumir, la violencia en el Cauca daría para otra enciclopedia. Entonces, como hemos venido viendo, habría enciclopedia en el Putumayo, habría enciclopedia en el Cauca, habría enciclopedia en el Chocó, en el nudo del Paramillo, en el Catatumbo. Todo Colombia asediada por la violencia comunista. Y lo peor es que no pasan de 20.000 bandidos sumados unos con otros y todo ese daño contra 50 millones de ciudadanos. Como siempre lo destacamos aquí, ese trabajo clandestino del Partido Comunista y sus redes nacionales e internacionales imparable y sigue vigente y lo siguen haciendo. Y más ahora con el señor Petro, que ha puesto de embajadores a gente que es de la misma línea ideológica en algunos casos, pues es muy difícil que se contrarreste ese trabajo favorable al comunismo que hacen ellos persistentemente en el exterior. Y como lo digo, en casos con la complicidad de algunos embajadores que hasta fueron bandidos y que ha nombrado el señor Petro. Y también con la vicecanciller, que es la que maneja todo eso, que es una comunista uruguaya que no tiene ningún arraigo por Colombia, sino con el comunismo. Y el señor Petro nos la colocó de vicecanciller. Y por último, en ese momento de resaltar las tensiones y altibajos que ya describimos de La Habana. Entonces, todo un contexto. No podríamos circunscribirnos a que esta acción es producto de una sumatoria de hechos tácticos que naturalmente tiene que ver con eso, sino que hay todo un concepto estratégico y geográfico, histórico y de proyección prospectiva para las FARC en la región, apuntándole a la toma del poder, y que hay que entenderlo así porque ocurrió este hecho. Coronel, ¿cómo describió el diario colombiano de Medellín los detalles del ataque terrorista y masacre de 11 militares perpetrados por el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra tropas de la Tercera División del Ejército en área rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, en abril de 2015? Bueno, pues al día siguiente de que ocurrieron los hechos, la prensa pues, fue a cubrir y naturalmente el primer entrevistado tenía que ser el comandante de la división, el general Valencia. Y aquí publican en el periódico El Colombiano algunas informaciones muy generales y no concretas y desde luego sin ningún análisis estratégico como el que hemos hecho hoy. Relatan inclusive la cifra inexacta de que fue un suboficial y 9 soldados cuando fueron 10, o sea, total fueron 11. Ese es un error también de información, pero es lo que publican y por eso lo colocamos ahí. Relacionan que el hecho ocurrió en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, sobre el sector de la vereda La Esperanza. Y publican también en la parte, le dan más importancia a las declaraciones de Santos y del ministro de Defensa, que son dos de los responsables de lo que pasó, siempre lavándose las manos y dándole una connotación politiquera, pero no solución ni mucho menos visión estratégica de lo que pasa. Y también mencionan que hacia allá viajó el comandante de las fuerzas militares, el general Rodríguez, a hacer un consejo de seguridad y que los hechos ocurrieron contra unidades de la Fuerza de Tarea Polo Orgánica de la Tercera División, y que están en investigación y que hay persecución, como dicen siempre los periodistas, intensas operaciones, pero no se tiene el concepto claro de qué era lo que pasaba, ni se enfoca, que es lo que deberían hacer los medios, que era una forma de presionar al laxo gobierno de Santos a que se diera y que es culpa de él por no tener claridad ni en la mesa ni en el manejo de las tropas, porque todos aprendimos, los que fuimos militares, que las órdenes deben ser claras, precisas, concisas, lógicas y oportunas. Y eso de estarle diciendo a la tropa, combata pero no combata, usted puede bombardear pero no puede bombardear, usted debe actuar pero no debe actuar, eso le genera una incertidumbre total y en cualquier empresa es así.
cualquier entidad, cualquier actividad humana, si no hay claridad en el paso a paso, y un día se dice una cosa y el otro día otra, pues los resultados van a ser esos. Entonces, en eso podríamos resumir la crónica del periódico El Colombiano. Coronel, ¿cuál fue la descripción de los mismos hechos realizados por el periódico El Heraldo de Barranquilla? El periódico El Heraldo sí dijo que eran 11, o sea que ya aclaró. Y pues con su corresponsal relató que no eran 20 heridos, como decía El Colombiano, sino que eran 17. Volvió y entrevistó al general de Valencia, ya tuvo más precisión de lo que pasaba, pero le dedicó mucho de su informe. Fue una entrevista con el gobernador del Cauca, que es un dirigente de muchos años de presencia en el Congreso, todos estos entes, y él aprovechó, obviamente el señor, para decir que es que el gobierno central lo tiene abandonado y que la zona es inhóspita y que la guerrilla y que lo que hay que buscar es la paz. O sea, le dieron, como se dice vulgarmente, papaya para que se diera publicidad y se la dio. Porque es una cosa curiosa, los gobernadores en Colombia y los alcaldes reclaman el control territorial de la dirección y todo se tiene que hacer con la coordinación de ellos, porque es que ellos son los jefes. Y cuando ocurren los hechos de orden público, inmediatamente le trasladan la responsabilidad al gobierno central y a las fuerzas militares. Y ellos no son jefes de orden público, ellos no tienen nada que ver porque es que no les dan recursos. Pero en todo lo que sea local, son ellos los que deben manejar y no se puede meter el gobierno nacional. Entonces, ese altibajo, esa doble moral ha sido característica no solo del gobernador del Cauca, sino en todo el país. Y ahí hacemos el paréntesis. Dense ustedes cuenta que no es sino que ocurre una masacre de narcotráfico en Nariño, que ocurren a cada rato, y aparecen todos los alcaldes pidiendo que les envíen presencia de la fuerza pública, que les ayuden con recursos, que es que el departamento, que el municipio, que están muy quedados y todo eso. Les envían parte o todo lo que piden e inmediatamente ellos mismos aparecen encabezando manifestaciones que les retiren la fuerza pública de allá, porque es que ese es el problema, que hay violencia y entonces la forma de que no haya violencia es que no esté la fuerza pública. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces aquí cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Pero es la característica nuestra. No hay liderazgo regional ni responsabilidad regional por el manejo de la seguridad. Y lo único que les interesa es que les envíen recursos, ya sabemos para qué. Coronel, pocos días después del ataque terrorista y masacre de los 11 militares perpetrado por el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra tropas de la Tercera División, en el año 2015, la revista Semana publicó datos preocupantes de ese hecho luctuoso. Con base en los testimonios de los sobrevivientes a la masacre, podemos conocer algunos de esos escabrosos detalles. Miren, el fondo del título de este artículo, que dice que el giro que dio la tragedia del Cauca, tiene una explicación. Para nadie es un secreto que el señor Uribe, más o menos a los 6 meses de estar de presidente Santos, entró en franca y abierta confrontación con él. Entonces vino la elección del 14 y el candidato de Uribe era el señor Zuluaga y perdió. Y Santos repitió y ganó con el argumento de la paz y con otras cosas que dicen que hizo, que no están probadas, pero dicen que la hizo. ¿A qué llega este problema? Que esto ocurre menos de un año después de la reelección de Santos y ya el proceso en Cuba está avanzando muchísimo a favor de las FARC, a favor de Colombia. Entonces, cuando ocurre esta masacre, el señor Uribe mueve cielo y tierra por medio de su partido y organiza el rechazo masivo contra el crimen y demostrando la falta de autoridad de Santos y la traición que le ha hecho a la estrategia de seguridad democrática. Entonces quedó con todo ese impacto mediático que lanzó Uribe, quedó la sensación en Colombia que pues obvio las FARC eran los asesinos y tienen una gran responsabilidad en esto. Y la tienen, claro, eso no se puede negar. Y son los criminales que la cometieron. Pero en la medida que la justicia penal militar fue investigando, se determinó también la irresponsabilidad
comandantes de los soldados que no cumplieron con las medidas de seguridad. Y entonces ya publicaron detalles de cuáles fueron los errores, que se quedaron varios días en el mismo sitio, que no cumplieron las instrucciones que les estaban dando, que al parecer dieron información inexacta de la que les pedían de su ubicación, que no cumplieron con las medidas de prevención para que no los sorprendieran, que los encontraron casi dormidos y los asesinaron a los 11 en total estado de indefensión. Entonces ya se establecieron responsabilidades penales y administrativas contra quienes pudieron haber fallado. Entonces, en ese sentido, la revista Semana cambió de tercio al boom mediático que ha tenido el hecho y por eso dice el giro que dio la tragedia en el Cauca. Mi coronel, una Adelante. vez firmado el pacto FARC-Santos, el terrorista Edgar López alias Pacho Chino sacó a relucir el cinismo de las FARC en torno a las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por esa agrupación. ¿Cuáles son los planteamientos más resaltantes de esa crónica? Es que ya lo dijimos, mi coronel. Pasa ese crimen, vienen los bombardeos y luego se reúnen en Cuba y viaja la canciller allá y que como esto no se va a hacer. Y Santos viajó a Turquía y viajó a Londres y viajó a Tel Aviv y le dijo a Netanyahu en su momento que él le daba la fórmula para que hiciera la paz con los palestinos y fue y le dijo a los del Parlamento británico que antes Colombia tenía que aprenderle a los británicos de cómo se manejaba la economía, pero que ahora les tocaba venir a los británicos a aprender cómo manejaba la economía en Colombia. La paz, no ha hecho, el tipo andaba ensoberbecido y caminaba por las nubes, no por el piso. Y en ese entorno, sin estar todavía autorizados para salir a escenarios públicos, apareció este delincuente, el tal Pacho Chino, en la Universidad del Cauca dando una conferencia y ocasionó mucho rechazo público por eso. Entonces, cuando se produjo ya la firma del pacto FARC-Santos, que este bandido ya podía salir escoltado a hablar en distintas partes, apareció que una entidad que tenía contactos con Suiza, con una ONG suiza, hicieron unos conversatorios en Cali, varias ciudades del país, y entonces apareció este delincuente dando cátedras de moral, de gobernanza, de buen gobierno y de dirección del Estado y de responsabilidades del Estado. Entonces, en alguna parte de la entrevista, le digo, pero es que ustedes han cometido esto. Entonces, fue uno de los primeros en comenzar con el argumento, sí, claro, y aquí estamos poniendo la cara. Y lo que queremos es que la derecha ponga la cara, que los militares pongan la cara y que el gobierno, porque ellos son los verdaderos culpables, nosotros somos víctimas. Entonces, este fue uno de los primeros que comenzó con ese argumento. Y por los mismos días, tal vez ustedes recuerdan, que Rodrigo Granda le dijo desde Cuba a los periodistas de CNN que ellos estaban muy interesados en hablar con el Papa, que fue otro show que montó Juan Manuel Santos, trayendo al Papa aquí para que le legitimara su cuento de la paz y de paso le abriera el boquete con el ELN que él necesitaba. Entonces, Rodrigo Granda dijo en Cuba, si nosotros necesitamos que el Papa nos atienda porque es que somos víctimas del conflicto y requerimos que él nos reconozca como tal. Entonces, toda una estrategia articulada y este delincuente, el tal Pacho Chino, muy hábil, uno de los marxistas más estructurados de las FARC, lo sigue manejando y sigue apareciendo en los medios, en las universidades, ya estaba hasta en el exterior dando conferencias y siempre hablando de que él es sobreviviente del crimen que se cometió contra Alfonso Cano y que toda la culpa la tiene el Estado, que él es una víctima, porque él es de una familia campesina indígena que fue atacada y bla, 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 y con eso le han dado la vuelta al asunto. Ese es el cinismo de este delincuente. Coronel, ¿trajo la paz al municipio de Buenos Aires la publicitada firma del pacto FARC-Santos? No, no lo trajo. Y vamos a mencionar dos casos para cerrar este hecho. Hace poco ocurrió, estamos hablando del 21 de septiembre de 2020, una masacre atroz en una vereda de Buenos Aires, Cauca, donde las FARC
llegaron y asesinaron con tiros de fusil y les lanzaron granadas a unos comunitarios indígenas, a unos miembros de una de las etnias indígenas ahí en Buenos Aires, que estaban en una gallera artesanal, no una gallera con todas, jugando dinero allá y apostando dinero y jugando con unos gallos. Y los asesinaron a todos. Eran familiares y se presume que estaban relacionados de alguna manera con otro cartel de narcotráfico. Lo que aterra aquí es que el periódico El Tiempo y los demás medios, haciéndose los que no sabían, oiga, y mataron a esta gente, ¿y quién serían? ¿Quiénes serían los autores? Y así publicaron la noticia y duró un poco de tiempo hasta que por fin tuvieron la responsabilidad de decir que han sido las FARC, porque no lo querían reconocer, sino que fue que los mataron allí. Y el ejército llegó y encontró todas las pruebas y los testimonios de los familiares que eran enemigos de las FARC no los querían. Todo eso ocurrió en pleno gobierno de Duque y fue una masacre de 6 personas con tiros de fusil y con granadas. Por contar algunas, ¿no? Son muchas. Y aquí está ya cuando la revista Semana, que es la que más le pone énfasis desde que hubo el cambio. Acordemos que la revista Semana, antes del cambio que se hizo, o sea, cuando la manejaban Daniel Coronel y otros personajes y la señora María Jimena Duzán, pareciera como si fuera un apéndice de ANCOL, la agencia de publicación de las FARC, y no que fuera la revista Semana tradicional. Después le cambiaron de orientación y tuvo una nueva dinámica y explicó esto. Ya ahí sí la revista Semana va y dice, no, fueron asesinados con granadas y tiros de gracia. Y la segunda, el segundo hecho es que en una vivienda, y esto ocurrió el año pasado, no estamos hablando de hace 3 años, 4 años, el año pasado, en una vivienda muy pobre como la vemos aquí, los bandidos de las FARC le colocaron una trampa explosiva a los que vivían allá, también indígenas, y, eh, y causaron muchos daños, afectaron a niños, y hubo muertos y heridos en esa región. Esa región se llama Las Vegas y es en otro resguardo indígena. Entonces, la respuesta a la pregunta es no sirvió el pacto paz-FARC-Santos, pero viene otro punto para reflexionar. Y es que son 2 casos distintos de los muchos, porque apenas seleccionamos 2, no es que no hayan ocurrido más, ocurrieron más, pero seleccionamos estos 2 por la gravedad de los hechos de colocarle unos explosivos a unas viviendas civiles y de asesinar a unos jóvenes que estaban jugando gallos con granadas y tiros de fusil. 2 hechos atroces contra indígenas. Entonces uno se pregunta, si el señor de Rux iba a contar la verdad de lo que pasó, ¿por qué no menciona este asesinato sistemático de los indígenas, como ya vimos que también ocurrió contra la comunidad UBA, ordenada por Cano y por el mismo Catatumbo, y cómo las FARC, entonces ahora con el cuento de que son disidencias, no se responsabilizan de esto, sino que el señor de Rux hace un corte intencional. Hasta aquí esto es porque se firmó la paz y lo que sigan haciendo ya es de un grupo que no son las FARC. Se nota que hay una intencionalidad de desviar, porque si se va a contar la verdad, una cosa se une con la otra y ocurre dentro del periodo que él está reconstruyendo. Algo no cuadra ahí. Entonces, en síntesis, no, mi coronel. Parece que el municipio de Buenos Aires tiene el récord nacional de masacres perpetradas por las FARC contra la población. ¿Cómo resalta Fundel la memoria histórica de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico el ataque terrorista y masacre de 11 militares perpetrada por el autodenominado Comando Conjunto de Occidente, tropas de la Tercera División en el año 2015? Bueno, mi coronel, pero antes de pasar al video, yo le diría que la competencia es grande en cuanto a cuál es el municipio que ha padecido más, porque son varios, y en el Cauca sí que hay. Recuerde cuando vimos a Caloto y a Jamaloya y a Sí. Toribío. Pero bueno, miremos ahora el video de lo de los niños. Correcto, gracias.
tristeza sale de este video institucional de la Fundación. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra Fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista y masacre de 11 militares perpetrada por el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra tropas de la Tercera División del Ejército en área rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, en abril de 2015? Se dice en los documentos analíticos de las diferentes guerras que siempre la verdad es la primera muerte, la primera baja. Después de que comience el conflicto, la verdad queda en segundo plano porque se convierte en la verdad de cada uno de los bandos en contienda y no siempre la verdad de lo que está ocurriendo en el terreno. Y la prueba lo tenemos con lo de Rusia y Ucrania, que la verdad de Rusia es una, la verdad de Ucrania es otra y la verdad de lo que ocurre en el terreno es la verdad verdadera. Diríamos en ese orden de ideas que lo que le ha faltado a la verdad de la guerra en Colombia, de la violencia en Colombia, es reconocer el desconocimiento que han tenido todos, y todos son todos, no saco a ninguno de la fila, de la línea. Dirigentes políticos nacionales, regionales y locales frente al plan estratégico de la FARC. Y al no conocerlo, pues la respuesta no es estratégica y no es la adecuada. Y entonces por eso han ocurrido todas esas barbaridades que nos pasan, los errores tácticos y hechos como el que analizamos hoy. En segunda medida, se ata a esa ignorancia, a ese desconocimiento, la facilidad con que se olvidan en Colombia todas estas acciones porque nos acostumbramos a convivir en un país donde la violencia de muchas vertientes se impone. Y como paralelamente el narcotráfico con sus intereses torbos y su maridaje con algunos dirigentes políticos, con sectores políticos, también comete muchos crímenes y la delincuencia común se exacerba y la justicia es laxa y es manejada por sujetos de muy baja catadura que llegan a proponer como el actual ministro de Justicia que está proponiendo que se despenalice el incesto, o como el señor Petro, que saca a los terroristas de las cárceles para nombrarlos de mediadores y les paga recursos con nuestros dineros, o como el señor Pastrana que se arrodilló con ellos en el Caguán, y la lista sigue. Entonces ese olvido de las acciones y el desconocimiento del plan estratégico van de la mano. En tercera medida, algo que venimos reiterando desde hace rato en este programa analítico, es que no ha habido, a pesar de que hay los suficientes documentos, las pruebas, y están vivos los bandidos que confiesan lo que pasó, una sindicación clara de los nexos de las FARC con el narcotráfico, con el Partido Comunista Colombiano y con los partidos comunistas internacionales. Entonces se ha manejado todo por las ramas, se ha cogido el rábano por las hojas y no por su esencia, y así de esa manera se diluyen las responsabilidades y los verdaderos culpables antes se autovictimizan y se convierten en propositores de la solución, pero a favor de ellos y no de reconocer su responsabilidad en la acción criminal. Sin duda, se combinaron dos factores como cuando se dice en términos muy coloquiales nuestros, que el niño llora y la mamá lo pellizca por debajo del cobertor. Es que el afán del Nobel de Paz del señor Santos fue supremamente exagerado
supremamente descarado, pero supremamente consentido y en connivencia con un gran sector del país que le permitió eso y no lo puso en su puesto y hasta le perdonó que se hubiera robado un plebiscito. Y paralelamente con eso, las FARC ejercieron una presión aterradora, tanto en lo armado como en diplomacia paralela y en propaganda, y ahí vemos los resultados. Nos queda muy claro con esto, y después se corroboró en las violentas protestas contra el señor Duque y en lo que sigue ocurriendo con la que llaman ellos conflictividad social en la zona, es que Cali es el nuevo corazón geopolítico del proyecto de las FARC para avanzar a la toma del poder con los comunistas armados y desarmados. Hasta el señor Roy Barrera se le ocurrió que se nombrara Cali la capital mundial del proceso de paz. Es una de las ideas geniales que tuvo él. Y por ahí el periodista Gardiazabal le destapó que eso iba tan avanzado que ya Santos iba a nombrar al hijo de Roy Barreras de gerente de ese proyecto en Cali. Y allá está Monseñor, el obispo de Cali, que ha tenido una conducta supremamente extraña en relación con los comunistas, armados y desarmados, y se han gestado una serie de procesos, además, donde el narcotráfico tiene un epicentro. Entonces, blanco es gallina, lo pone frito, se come y sabe a huevo. Cali es el nuevo corazón geopolítico del terrorismo comunista contra Colombia. Aquí en este caso queda en evidencia, más con el destape que hizo la revista Semana, que hubo errores militares imperdonables por irresponsabilidad de quienes tenían la conducción de la patrulla, no solo en el terreno, sino los comandantes inmediatos que tenían que estarle exigiendo al comandante de esa unidad que cumpliera con las medidas y dándole las instrucciones y verificando que se cumplieran. No basta con dar la orden, sino que hay que verificarla. Nuevamente lo resaltamos, las FARC en esta región, como en otras partes del país, han reclutado a muchos menores de edad, pero en este caso con 3 etnias indígenas, como lo vemos, no solamente que los reclutan siendo menores de edad, sino que los asesinan de manera atroz, colocándoles explosivos en las casas o asesinándolos mientras están en actividades propias de la cultura de la región y de las pocas opciones que tiene esa gente para el ocio y el esparcimiento. Queda aprobado también, reiterado, que en el departamento del Cauca, como en otras partes del país, los motores que impulsan la dinámica de la acción terrorista de las FARC se financian del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, el lavado de activos y otros delitos que se han ido aunando con ocasión del flujo de migrantes hacia Panamá por la frontera o por el occidente del país, además del tráfico de divisas ilegales, habida cuenta que en el Ecuador está dolarizada la economía y que hay mucho narcotráfico en toda la región. Y nuevamente este punto, porque ese no se puede descartar en todos los análisis que hagamos, es ese círculo vicioso de nexos de ONGs internacionales, de gobiernos de izquierda, que los legitiman y les ayudan a hacer la propaganda, la persistente acción terrorista contra los colombianos como medio de presión y la oferta permanente de diálogo. No hay nadie más convencido del diálogo y la paz que un comunista, pero esa convicción es a favor de sus intereses marxista-leninista, no a favor de los intereses nacionales. Entonces, las reflexiones nos conducen casi siempre a los mismos puntos y le aumentamos uno que otro punto que viene tocando, pero es un problema estructural que se reduce o se resume en que desconocer al adversario es dejarle que gane todas las batallas, como dijo Sun Tzu, y eso es desconocer el plan estratégico de la FARC, porque no se ha combatido a la guerrilla en la parte estructural de su estrategia, sino que se ha limitado a que las fuerzas militares y la policía los combatan en la parte armada sin que la dirigencia política combata en la parte estratégica que le corresponde por responsabilidad política, administrativa, manejo de las finanzas públicas y de orientación del Estado. La función de las fuerzas militares no es orientar al Estado, es defender la seguridad del Estado, de garantizar la seguridad del Estado,
es garantizar la seguridad de todos los colombianos. Y la función del Estado, como tal, del gobernante, del establecimiento que dirigen, es dirigir la política que evite que haya la confrontación y que los recursos lleguen donde deben ser y que se desarrollen planes o se articulen planes de desarrollo. Esas son las reflexiones, mi coronel. Sigamos con las suyas. Gracias, mi coronel. Estos son los comentarios para el caso del día de hoy. Los cabecillas de las FARC declararon un cese unilateral del fuego en la mesa de negociaciones de La Habana, como un supuesto acto de buena voluntad para facilitar el progreso de los diálogos de paz. A esa decisión le dieron amplia publicidad con el fin de ganar reconocimiento en la población colombiana y aceptación por parte de los negociadores del gobierno. Por esa razón, una unidad de las tropas destacada en el departamento del Cauca dio credibilidad a esa determinación, difundida por los medios periodísticos, ignorando las órdenes oficiales de sus comandantes y descuidaron su seguridad, sin sospechar que se trataba de un engaño mortal. Ignoraron que las FARC es una organización comunista, donde se emplea tanto el engaño en el campo ideológico como en las acciones terroristas. Y de esa forma tan astuta, condujeron a las tropas a una trampa letal que le arrebató la vida a 11 de sus integrantes. Para ello, actuaron en contubernio la comisión de las FARC en La Habana con sus cuadrillas asesinas en Colombia, que aterrorizan el departamento del Cauca, demostrando el alto nivel de coordinación internacional para el crimen y burlar tanto a los negociadores del gobierno en Cuba como a nuestras tropas en Colombia, y en este caso a los soldados destacados en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Lógicamente que aprovechando la descomunal ventaja de combate que previamente les facilitó el traicionero presidente Santos, quien para ello, días antes, ordenó a las Fuerzas Armadas la suspensión del empleo del bombardeo a la Fuerza Aérea, y de esta forma debilitó la capacidad defensiva y ofensiva de las valerosas Fuerzas Armadas. Criminal culpa que el mandatario evadió arropándose con la impunidad judicial y la influencia del cargo del presidente en ese momento. Y ahora, el encubrimiento sacerdotal del jesuita Francisco de Rux, quien para mayor ignominia omitió en su supuesto y falso informe de la verdad. Trabajo académico sin valor histórico que el mismo presidente jugosamente le recompensó salarialmente, por algo sería, y le financió con una descomunal publicidad en medios de comunicación y organismos internacionales, en un monto que llegó al $500 millones de pesos salidos de nuestro sagrado tesoro nacional. Y todo eso para lavarse las manos como un Pilatos y esconder los crímenes cometidos contra nuestras patrióticas tropas y miles de víctimas de colombianos. Verdad que jamás podrá ocultarse. Y para ello, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación lo evidencia en toda su magnitud, como la real contribución a la verdad histórica que tanto necesita la nación para alcanzar la anhelada paz. Y un homenaje, por supuesto, a la vida y honra de nuestros soldados y policías que a diario inmolan su vida por la patria. Como nuestro subintendente Arley Monroy, héroe nacional desde la semana pasada, paz en su tumba. Muchas gracias, mi coronel. Usted corrobora con lo que dice y hay como una mixtura de cosas, ¿no? Además del desconocimiento del abandono estatal, la audacia de los bandidos para manejar tanto en la diplomacia paralela como en la propaganda, como en la escritura de la historia de lo que ocurre, y un reto para seguir desenmascarando hechos que están documentados, pero que ha faltado poner los puntos sobre las IES y articularlos dentro de un contexto de comprensión. Adelante, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Qué paridad es la que se presenta con el comentario del coronel González y la situación que estamos viviendo actualmente, donde ya se están dando las órdenes para que no se combata, para que nos crucemos de brazos, nos crucemos de manos
y nos dejemos al libre albedrío de la izquierda comunista que está haciendo bellezas en contra del pueblo colombiano. El comentario de hoy tiene un saludo de Aide del Socorro Montoya, en donde felicita a mi coronel Villamarín por su excelente programa. Lo mismo la compañía de Ever Jara a través del Facebook Live. Los comentarios propios dicen lo siguiente: es muy triste ver hoy en día cómo la fertilidad de estas tierras caucanas haya sido malignamente aprovechado por el narcotráfico. Extensos valles, abundantes ríos y quebradas, tal y como nos lo describe en el programa de hoy nuestro presidente de Fundel. Y pensar que el mismo gobierno actual esté pensando en la legalización de dichos cultivos para su comercialización legalmente hoy ilegal. Reiteramos a todos la solicitud y sugerencia: si no queremos revivir repetitivamente esa historia terrorífica y violenta de nuestro querido y sufrido país, seguramente con mayor crudeza o crueldad, debemos preocuparnos por saber e investigar sobre todo lo relacionado con este pasado histórico, analizando y narrando con nuestras familias, en especial los jóvenes, de manera tal que se preparen para el futuro y nunca más, nunca jamás vayan a ser permisivos en el hecho de que, aunque sea un ápice de crueldad, vuelva a nuestra querida patria, Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Pues mi coronel, en síntesis de lo que usted dice, le apunta algo muy importante que queremos en esta fundación, de los tantos propósitos que nos rodean alrededor de este programa, es generar conciencia. Que el país tenga conciencia de que lo ganamos o lo perdemos todos. No es que unos ganan y otros pierden. No. Perdemos o ganamos todos los colombianos. Y contra el delito, contra el terrorismo, contra la delincuencia, hay que hacer el frente común y no tolerarles ni ese reconocimiento histórico ni ese reconocimiento político, sino ponerlo en lo que son delincuentes que le han hecho daño a Colombia con una idea absurda, comunista, que no tiene asidero ni aquí ni en ninguna parte. Pues llegamos al final del ejercicio y los invitamos a continuar esta noche con nuestras jornadas académicas de análisis y de prospección. Hoy tendremos a un distinguido docente universitario que nos viene a hablar sobre la necesidad de estar siempre enriqueciendo el conocimiento y la formación intelectual, y además de una posibilidad de unos cupos de becas que hay para personas de las reservas de las fuerzas militares y policía que así lo consideren, para fortalecer su formación profesional y sus competencias y habilidades en distintos campos del saber humano. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.